Hola a todos, en este video seguimos con las reglas básicas de derivación. Vamos a ver la derivada del logaritmo natural de una función. Esta regla nos indica que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u con respecto de x sobre u. Entonces vamos a ver el ejemplo número 1. Nos dice que la función f de x es igual al logaritmo natural de 5x elevado a una potencia de 6. Tenemos nosotros que lo que está dentro del paréntesis después del logaritmo natural va a ser u. Entonces tenemos que u es igual a 5x con una potencia de 6. Vamos a derivar u. Para derivar u, pues multiplicamos 5 por 6, que son 30. Ponemos a x y a la potencia de la x le quitamos 1, nos queda en 5. Ahora la derivada de nuestra función f de x va a ser igual. Siguiendo la regla, nos indica que debemos de poner primeramente en la parte del numerador la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x es 30x elevado a una potencia de 5. Y esto lo dividimos entre el valor de u, que tiene un valor de 5x con una potencia de 6. Ahora simplificamos nuestro resultado. Si al 30 le sacamos quinta, esto va a ser igual a 6. Y al 5 le sacamos quinta, la quinta parte pues sería 1. Entonces vamos a tener 6 sobre 1. X a la quinta entre x a la 6, hay que recordar que x a la quinta es multiplicar 5 veces la x. Y x a la 6 es multiplicar 6 veces la x. Entonces, si arriba quitamos 5 y abajo quitamos 5, nos va a quedar una x en la parte del denominador. Entonces nuestro resultado va a ser igual a 6 sobre x. Este es el resultado de la derivada de nuestra función. Ahora en el ejemplo número 2 tenemos la función f de x igual al logaritmo natural de la multiplicación de x cúbica más 3 por x al cuadrado más 2. Aquí debemos de aplicar las propiedades del logaritmo natural. Aplicaremos la propiedad número 1, que nos indica que el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Entonces nos va a quedar nuestra función reescrita como el logaritmo natural de x cúbica más 3 más el logaritmo natural de x al cuadrado más 2. Esta todavía no es la derivada de la función, solamente la reescribimos para poderla derivar. Entonces tenemos que para el primer logaritmo u es igual a x cúbica más 3. Aquí para derivar x cúbica pues tenemos que multiplicar el coeficiente que es 1 por 3 y nos da 3. Ponemos a la x y a la potencia le quitamos 1, nos queda 2. La derivada del 3 es 0, así que ya no lo escribimos. Ahora para el segundo logaritmo vamos a tener que u va a ser igual a x al cuadrado más 2. Y la derivada de u va a ser igual, aquí multiplicamos el coeficiente de la x que es 1 por la potencia que es 2. Y esto es igual a 2, ponemos la x y a la potencia que es 2 le quitamos un 1, nos queda 1 y ya no lo ponemos. Y la derivada del 2 pues es igual a 0, así que este ya no lo ponemos. Entonces vamos a tener que la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a la derivada del primer logaritmo. Entonces siguiendo la regla nos indica que debemos de apuntar en el numerador la derivada de u. La derivada de u es 3x al cuadrado. Entonces apuntamos 3x al cuadrado dividido entre el valor de u. Tenemos que u es igual a x cúbica más 3. Entonces apuntamos aquí x cúbica más 3. Ahora lo sumamos con la derivada del segundo logaritmo. Tenemos que apuntar primeramente el valor de la derivada de u. La derivada de u tiene un valor de 2x. Entonces aquí ponemos 2x. Dividido entre, nos dice la regla que debemos aplicar el valor de u. U tiene un valor de x al cuadrado más 2. Entonces apuntamos en el denominador x al cuadrado más 2. Y este sería entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Se puede seguir avanzando con el procedimiento resolviendo la suma de las fracciones algebraicas, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora en el ejemplo número 3 tenemos el logaritmo de 5x al cubo menos 1 dividido entre x elevado a una potencia de 8 más 2. Aquí debemos aplicar las propiedades del logaritmo natural. Aplicaremos la regla número 2, que nos dice que el logaritmo natural de x entre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar la función f de x es igual al logaritmo natural
de 5x al cubo menos 1 menos el logaritmo natural de x elevado a una potencia de 8 más 2. Ahora sí podemos comenzar a derivar. Entonces, para el primer logaritmo tenemos que u va a ser igual a 5x al cubo menos 1. Y la derivada de u va a ser igual, aquí para el primer término pues multiplicamos el 5 por el 3, nos da 15, ponemos a la x y a la potencia le quitamos 1, entonces sería 3 menos 1 es 2. Y para derivar el segundo término, como es una constante, la derivada de la constante es igual a 0, así que ya no lo ponemos. Para el segundo logaritmo tenemos que u va a ser igual a x elevado a una potencia de 8 más 2. La derivada de u va a ser igual, aquí el coeficiente de la x es 1, lo multiplicamos por la potencia que es 8 y el resultado nos va a dar 8. Ponemos a la x y a la potencia de la x le quitamos 1, sería 8 menos 1, nos queda en 7. Ahora derivamos el más 2, como es una constante pues su derivada es 0 y ya no lo ponemos. Entonces tenemos que la derivada de nuestra función f de x va a ser igual, siguiendo la regla de la derivada del logaritmo de u para cada uno de los logaritmos, tenemos que apuntar en el numerador la derivada de u. Entonces para el primer logaritmo tenemos que la derivada de u con respecto de x es 15x al cuadrado. Ahora queda dividido sobre el valor de u. Tenemos que el valor de u es 5x cúbica menos 1. Entonces vamos a apuntar aquí 5x cúbica menos 1. Ahora para el segundo logaritmo apuntamos el menos que tenemos aquí debido a la propiedad número 2. Y siguiendo la regla ponemos la derivada de u con respecto de x en el numerador. Tenemos que la derivada de u con respecto de x es 8x elevado a una potencia de 7, que queda dividido entre el valor de u, que es x elevado a una potencia de 8 más 2. Y este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. Se puede seguir con el procedimiento resolviendo la resta de las fracciones, pero nosotros lo dejaremos hasta aquí. En el ejemplo número 4 tenemos que la función es igual al logaritmo natural de x cúbica más 8 elevados a una potencia de 4. Para resolverlo primero aplicaremos las propiedades del logaritmo natural. Utilizaremos la propiedad número 3, que nos indica que el logaritmo natural de x elevado a una potencia de y es igual a y por el logaritmo natural de x. Es así que nuestra función f de x se va a reescribir como 4 por el logaritmo natural de x cúbica más 8. Todavía no es la derivada, solamente la reescribimos utilizando las propiedades de los logaritmos. Ahora vamos a ver qué tenemos en nuestra función. Tenemos una constante que es igual a 4, que es la que está multiplicando el logaritmo natural, y tenemos que u va a ser igual a x cúbica más 8. Y la derivada de u va a ser igual a la derivada del primer término, que sería el coeficiente por la potencia. 1 por 3 es 3. Ahora apuntamos a la x y a la potencia de la x le quitamos 1, nos queda 2. Ahora la derivada de 8 pues es 0, ya no lo apuntamos. Entonces tenemos nosotros que la derivada de nuestra función va a quedar primeramente con el coeficiente que está multiplicando a la derivada del logaritmo natural de x cúbica más 8. Entonces vamos a aplicar la regla de la derivada del logaritmo. Primero nos indica que debemos apuntar la derivada de u con respecto de x, y esta es igual a 3x al cuadrado, dividido entre el valor de u, y este tiene un valor de x cúbica más 8. Entonces ponemos aquí x cúbica más 8. Para multiplicar el 4 por el 3x al cuadrado dividido entre x cúbica más 8, pues al 4 le ponemos un 1 abajo, y recordamos que las multiplicaciones de fracciones se realizan de manera directa. Entonces tenemos nosotros que 4 por 3x al cuadrado es 12x al cuadrado, dividido sobre 1 por x cúbica más 8, pues nos queda x cúbica más 8. Y este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. En el ejemplo número 5 tenemos que la función f de x es igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de 3x elevado a una potencia de 7. Primero lo tenemos que reescribir utilizando las propiedades del logaritmo natural. Vamos a usar la regla número 4, que nos dice que el logaritmo natural de la raíz de grado n de x va a ser igual a 1 sobre n, que es el grado de la raíz, multiplicado por el logaritmo natural de x.
Entonces tenemos nosotros que n, que es el grado de la raíz, pues es 2, ya que es raíz cuadrada. Entonces vamos a tener que la función f de x va a ser igual a 1 sobre n, que es 2, que multiplica al logaritmo natural de lo que está dentro de la raíz, que sería 3x elevado a una potencia de 7. Ahora que ya tenemos nuestra función reescrita para derivar, podemos escribir que la constante es un medio, que es el que está multiplicando al logaritmo natural de 3x elevado a una potencia de 7. Tenemos que u va a ser igual a 3x a la 7 y la derivada de u va a ser igual a la multiplicación del coeficiente de la x por su potencia. Sería 3 por 7, 21, que multiplica x, y a la potencia de x le quitamos 1. 7 menos 1 nos queda en 6. Ahora, para obtener la derivada de nuestra función, vamos a tener que apuntar primeramente a la constante que está multiplicando a la derivada de nuestro logaritmo. Y para ello vamos a utilizar la regla de la derivada del logaritmo. Esta nos indica que se apunta en el numerador la derivada de u con respecto de x. Esta tiene un valor de 21x a la sexta. Entonces ponemos 21x a la sexta dividido entre, nos dice la regla que apuntemos en el denominador a u. U tiene un valor de 3x elevado a una potencia de 7. Entonces apuntamos 3x elevado a una potencia de 7. Para multiplicar estas fracciones, pues multiplicamos de manera directa y vamos a tener 1 por 21x a la 6, nos queda 21x a la 6. Dividido entre 2 por 3x a la 7, nos queda 6x a la 7. Ahora vamos a simplificar nuestro resultado. El 21 se puede dividir entre 3 y esto es igual a 7. El 6 también se puede dividir entre 3 y esto es igual a 2. Entonces apuntamos aquí 7 y 2. Ahora en el numerador tenemos x elevado a una potencia de 6. Hay que recordar que esto es igual a la multiplicación de x por x por x por x por x y por x. En la parte del denominador tenemos x elevado a una potencia de 7. Esto es igual a multiplicar x por x por x por x por x por x y por x. Entonces tenemos nosotros que en la parte de arriba se van a ir las 6x y en la parte de abajo se van a ir las 6x, solamente nos queda una. Entonces apuntamos aquí en el resultado que tenemos que la derivada de nuestra función f de x es igual a 7 entre 2x.